empezó con una llamada de Braulio? Sí. De hecho, hay una anécdota que no sé, creo que no he contado nunca. Y claro, el Sporting llama y dice, no, yo pago todo. Entonces, claro, el club me dice, no. El Sporting es el mejor club. Ese verano, me acuerdo como si fuera ahora, estaba en Ibiza con mis amigos y me iba con Roger y con Toño, pues, compañeros míos. Y claro, con esa duda de qué hago, no sé qué voy a hacer, tengo que volver al Levante, pero el Levante ya me ha dicho que a priori no cuenta mucho conmigo, qué hago, no sé qué, para aquí, para allá. Que bueno, que yo te lo tengo que decir, él tiene amigos aquí también y viene mucho a Pamplona y tal, y me decía... Hemos hablado de la etapa hasta Gijón, pero luego vuelves a Levante y ya te vienes a Pamplona. ¿Cómo surge el venirte a Osasuna? ¿Cómo...? Sí, ese año fue bastante raro para mí, porque... tenía información un poco, me venía información por todos los lados y ahora os pondré en contexto un poco. Yo realmente hago un muy buen año en Gijón, de hecho con Rubén Baraja, que está ahora entrenador, bueno, primero con Paco y luego con Paco Herrera y luego con Rubén, que de hecho ese año estaba con Moy justo. Muy bueno, sí, estaba Moy. Moy venía de descender con el Sporting, yo venía del Levante, de haber descendido, pero haber subido de segunda a primera, habiendo jugado muy poco. Y ese año, voy a empezar por el de Gijón, que también es interesante un poco, porque luego cortáis si no, si es muy largo. Yo acababa contrato con el Levante al año siguiente, entonces ese año que me tenía que ir cedido, el año antes de ir a Gijón, digo, claro, mi rep me dice, no, no puedes irte cedido si acabas contrato, porque no es lógico, creo, en el fútbol, a día de hoy no sé por qué, pero no es lógico, ¿no? Porque entiendo, supongo que si te vas, lo haces bien o no juegas, te quedas sin equipo, es un poco ilógico. Total, que me dijeron, bueno, te renovamos este más otro. Entonces, me renovaron 2 años, pero me tenía que ir cedido. Entonces, yo valorando opciones de segunda división, porque, bueno, venía a estar jugando en primera, pero luego en segunda no jugué mucho y tal, empecé a valorar. Y tenía el Huesca de Rubí, que en su día ascendió ese año, o el Alcorcón, que era, no me acuerdo del entrenador, Julio Álvarez. No, Julio Velázquez. Ese. Julio Velázquez, perdón. Julio Álvarez es el del Numancia. Pues nada, me llaman los dos, hablo con ellos. Rubí lo había tenido en el Levante el año que descendemos, ¿no? Porque yo ya te conozco, aquí vas a estar bien, tal. Valorando las dos y tal. Ahí, por ejemplo, fui un poco más egoísta y decía, vale, bueno, egoísta, es lo que pensé tal cual, hablando con compañeros y así, me decían, yo si fuera tú al Alcorcón, porque es un buen escaparate, Madrid, muchos ojeadores, no sé qué, tal, y siempre es un club que siempre salían algún jugador para primera división y tal. Y más o menos tenía decidido que me iba a ir al Alcorcón, aunque con Rubí ya lo conocía y el proyecto, bueno, el año anterior fue el que se metieron en playoff, que estaba Sergio Herrera, que luego fichaba a Osasuna, bueno. Total, que dudaba. Y un día de estos que ya voy a transmitirle al club, que seguramente me da al Alcorcón, me llaman, oye, vente a las oficinas, tal, que han llamó el Sporting. Y que les interesaba, que era Miguel Torrecilla, el director deportivo, que le interesaba, que me parecía tal. Y encima, y entramos otra vez en la parte económica, yo tenía un salario y el Huesca y el Alcorcón pagaban un 15%, un 20%. Y claro, el Sporting llama y dice, no, yo pago todo. Entonces, claro, el club me dice, no, el Sporting es el mejor club, el Sporting es de puta madre, es un club de la hostia. Es verdad que lo es, y en ese momento lo era también. Venía de segunda, un proyecto guay, donde mantenían muchos jugadores de años atrás y joder, yo ni me lo pensé. En el momento que me llaman al Sporting, vamos. De hecho, lo recuerdo también, esa sensación de decir, guau, qué guay, ilusión. Me apetece mucho. Claro, yo desde ese desconocimiento futbolístico, que tampoco he sido tan futbolero, conocía ya al Sporting, conocía un poco, pues, saber que era un poco un club parecido como a Osasuna, por ejemplo, ¿no? De la afición vive por y para tal, y dije, pues para allá. Y es verdad que pues, ese año fue una experiencia brutal, hice muy buen año, y ya volviendo a la pregunta, ese verano, acuerdo como si fuera ahora, estaba en Ibiza con mis amigos y me iba con Roger y con Toño, compañeros míos. Y claro, con esa duda de qué hago, no sé qué voy a hacer, tengo que volver al Levante, pero el Levante ya me ha dicho que a priori no cuenta mucho conmigo, qué hago, no sé qué, para aquí, para allá. Y ya, claro, pues me llama Rubén Baraja, que quiere que vuelva al Sporting. Y joder, yo estuve tan a gusto en Sporting que lo primero es, hostias, qué guay, ¿no? Tengo que volver. Pero tenía el condicionante que yo en el año del Sporting estuve muy bien, pero minuto 60 me iba al banquillo. De hecho, hay una anécdota que no sé, creo que no he contado nunca. Que contra Valladolid en el playoff de ascenso, está guay la anécdota, la verdad, para mí sobre todo. En el playoff de ascenso jugamos allí contra Valladolid y íbamos perdiendo 3-1
y justo había dado yo la asistencia y tal, y Baraja estaba expulsado arriba. Y le dice el segundo al entrenador de porteros, oye, tal, me ha dicho, claro, le había dicho al segundo que cambiara a Rubén y tal por no sé quién. Y claro, lo escuchan mis compañeros del banquillo y como ya sabían un poco el contexto de que siempre en minutos 60, 70 me cambiaba, se levantaron, no, Rubén no, que joder, Rubén es el único que se está girando y que tal, y hostia, ya, pero no, que el mister, y no me cambió más tarde, me cambió en el 80 por ahí. Y luego, claro, cuando me lo dijeron, claro, tú sientes como un orgullo por tus compañeros hagan eso, que no es nada habitual, es todo lo contrario, de hecho. Y claro, me sentí como... Entonces a lo que venía un poco es eso, ¿no? Que una de mis dudas también de poder volver a Gijón era esa, ¿no? El decir, vale, voy y a priori va a contar conmigo el entrenador porque ya estoy jugando, pero igual no tengo esa capacidad de llegar a minutos finales donde también el fútbol, pues hoy en día tiene esa capacidad de meter goles, asistencias y tal. Entonces mi padre me decía, no, tienes que volver al Sporting, joder, has estado muy bien y tal, y joder, ahí estás súper a gusto y cada vez que vamos estamos súper bien y tú has estado súper feliz y tal. Y claro, lo primero era decir, sí, sin duda. O sea, pero mi repre por otra parte me decía, ya, pero yo creo que hoy en día el fútbol tiene más que tal, que joder, volver a caer en la misma piedra, entre comillas. Yo es verdad que estuve muy a gusto y estoy muy agradecido también a Baraja, ¿no? Pero en ese aspecto pues tenía mis dudas y mi repre también me hizo un poco recapacitar y cuando ya entró Braulio con Yagoba, que me estuvieron llamando y tal, pues ya me lo pensé más y ya tuve que decidir un poco. Es verdad que en un momento en el cual yo le digo al Sporting que tengo que tomar una decisión pero que no la quiero tomar ya y tal, ellos ya empezaron a hacer sus cosas y ya no preguntaron más por mí y yo ya me centré o en quedarme en el Levante o venir a Osasuna. Y ahí sí que es verdad que el míster, me acuerdo, Paco López, vino a hablar conmigo más de una vez y me decía que, por ejemplo, para que veáis un poco cómo es el fútbol, no, de primeras a mí ya me habían dicho de arriba que contigo pues iba a ser difícil contar y tal, porque hay gente por delante tuya, pues el proyecto de la dirección deportiva va a crear un proyecto donde hay otros jugadores y yo a priori la mayoría los conozco del año pasado y creo en ellos, ¿no? Porque el Levante había hecho muy buen año en primera, bueno. Entonces, claro, yo me llevo un poco esa desilusión, pero bueno, me toca entrenar en pretemporada con el Levante hasta que me salga algo que me convenzca, ¿no? Y seguí entrenando a saco, súper bien y tal. A las 2 semanas el entrenador me vino y me dijo, mira, Rubén, te tengo que decir una cosa. Yo te conocía ya y te había visto, pero entrenar contigo y verte en el día a día me ha sorprendido, para bien. Y no tengo tan claro de que no quiero que sigas. Obviamente, si soy sincero, pues te tengo que decir que no eres el primer extremo, ni eres el primer media punta, porque ahí también me variaba mucho. Porque hay este por delante, el otro por delante y tal. Claro, yo haciendo números decía, vale, Bardi, Morales, Roger delantero, vale, Campaña que a veces jugaba en banda. Claro, hacía números, Rochina, no sé qué. Decía yo, ¿dónde entro yo? Voy a entrar el sexto media interior, el quinto extremo, igual de media punta. Si juega con 2 delanteros, pues igual ni Borja Mayoral que volvía. O sea, claro, yo decía, no sé, no lo veo claro. Y eso que entrenando y en pretemporada yo me sentí súper a gusto y tampoco... Yo creo que cuando estás en esa rueda también sabrás, tampoco te sientes inferior a los demás, ni mucho menos. Pero bueno, con la insistencia de Braulio, que es verdad que insistió mucho. ¿Todo empezó con una llamada de Braulio? Sí. Aquí lo que suele hacer es, vamos a ver, un poco, hablan con el representante, oye, hay este interés, podríamos llegar a cubrir el salario de Rubén, o podríamos ofrecerle tantos años, o... un poco esa negociación y cuando ya le puede interesar, obviamente, al representante para su jugador, me lo transmite a mí. Y cuando me transmite que hay interés de Osasuna, yo de primeras digo, hostias, qué guay. Guay, pero claro, yo quería jugar en primera división. Y digo, ya, pero hostia, yo después del año que he hecho en segunda quiero jugar en primera división. Y ahí también es donde está la figura del representante, que muchas veces también entra más dentro de la parte humana que casi obviamente, entre comillas, de interés económico también, ¿no? Por su parte, porque perfectamente podía haber buscado un equipo en otro sitio donde cobrara más o decirle al Levante que me ofreciera más, pero él me decía, mira, de hecho, él trajo a Soldado aquí, a Juanfran, sí, son los Toldrá, no sé, imagino que nos conocéis, son de Valencia y tal, es una familia de hace muchos años y tal, ahora son los hermanos, y bueno, y él me dijo, mira, yo es que justo con Pamplona y con Osasuna pues tengo una corazonada y siempre que he llevado gente, Lucas Torro también es el mismo. Y me decía, claro, todos los que he traído han ido bien. Tampoco te quiero condicionar, me decía, pero es algo que bueno, que yo te lo tengo que decir. Él tiene amigos aquí también y viene mucho a Pamplona y tal. Y me decía, la verdad es que
va bien y sobre todo para jugar al fútbol es un ambiente comodísimo para ti, donde puedes crecer, donde hay pues bueno, un grupo que se mantenía del año pasado, pues estaban los Fran, Oyer, Robert, Chisco, toda esta gente que a mí también me daba seguridad ese proyecto con esos jugadores, ¿no? Sergio, pues... Y bueno, pues es verdad que a medida que iba pasando el tiempo me convencía cada vez más y bueno, pues me acuerdo de lo que os he comentado antes fuera de cámaras o micros. La última semana empieza la liga, yo aún no tengo dudas de qué hacer y Paco me dice, oye, viaja con nosotros y tal, si quieres a Sevilla, jugamos contra el Betis y tal, que de hecho ese Levante le gana 1-3 al Betis. ¿Os acordáis? Un golazo de Morales y empieza a hacer curvas y tal, y hace un recorte y le pega al exterior, un golazo de miedo. Y bueno, pues ahí yo en teoría iba a viajar y yo le dije que prefería que no porque lo de Osasuna estaba bastante avanzado. De hecho, al final lo cerramos y esa semana ya viajo, vengo aquí, hago presentación y juego, que es cuando se estaba contando también la anécdota de que estaba viéndolo desde casa, el partido contra el Mallorca. Paquetes. Y mi madre me decía, madre mía, pero este equipo, ¿dónde vas tú para allá? Y tal, que ese partido fue un poco caótico. Me acuerdo que Nacho le anulan un gol de chilena, un golazo de miedo, porque por un juego peligroso, ya me dirás tú. O sea, justamente esos balones hay que priorizar que existan porque es una acción bonita de fútbol, que eso de hecho, bueno, eso ya es una tontería, pero bueno, en el fútbol playa tú no puedes defender una chilena para que haya más espectáculo. Pues en este caso en el fútbol pues no se permite. Entonces nada, fue un poco anecdótico, pero claro, yo viendo el primer partido contra el Mallorca dije, madre mía, ¿dónde voy? Y por suerte, joder, luego fue un año brutal.